Pasan 2 minutitos de las 10 de la mañana, ampliamos más noticias. En Rivera fueron imputados los padres de una adolescente que era abusada sexualmente por su abuelo. La justicia consideró que el hombre de 50 años y la mujer de 49 son presuntos responsables de un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad o la guarda. Según detalla Montevideo Portal, la denuncia del abuso fue en septiembre de 2018 y en junio de 2019. El hombre de 73 años fue imputado y se le dispuso arresto domiciliario. Sin embargo, el año pasado, el propio juez de la causa presentó ante Fiscalía una denuncia contra los padres del adolescente por el cargo antes descrito y que derivó en la formalización hecha efectiva en las últimas horas. Como medidas cautelares, la pareja deberá fijar domicilio y no ausentarse del país durante los próximos 90 días, razón por la que se retiraron los pasaportes. Tenemos más información, en este caso desde el departamento de Canelones, donde la policía investiga la muerte de un hombre de 42 años, cuyo cuerpo fue encontrado con 2 balazos en la cabeza en la zona de Barros Blancos. La víctima tenía 2 antecedentes por violencia doméstica contra su expareja, explicó el jefe de policía canario, Víctor Treza. Ingresa un llamado 911 donde informaban de disparos de armas de fuego en calle Los Ceibos y Gervasio Artigas en Barros Blancos. De inmediato concurre una dotación. Al llegar al lugar encuentran una persona caída. A principio del examen primario que realizan los policías ya constatan que estaba fallecido. Allí se hicieron las actuaciones primarias, trabajó policía científica levantando los primeros indicios y bueno, estamos tratando de recomponer los últimos pasos que dio esta persona, dado que residía a unas 5 o 6 cuadras del lugar donde fue encontrado. Presenta 2 impactos de bala en el cráneo, uno a la altura del oído y otro más arriba. ¿Es una persona que registra antecedentes? Sí, no recientes, registra antecedentes no recientes. Tendría alguna denuncia por violencia doméstica, una pareja anterior que ya no estaban conviviendo, pero se está investigando todo lo relacionado a los últimos pasos que dio esta persona. ¿Hay cámaras en la zona, Treza? Sí, se está haciendo un relevamiento y un paneo de las cámaras que hay en la zona, tanto del Ministerio del Interior como privadas. En Aires Puros, 2 hombres se tirotearon y uno de ellos de 28 años resultó herido. Según supo Subrayado, en las calles José María Silva y Pedro Fuentes, una persona se encontraba frente a un almacén cuando pasó otro y sin mediar palabras, ambos sacaron armas de fuego y comenzaron a dispararse mutuamente. Uno de ellos cayó al piso herido y se acercó al comercio a pedir ayuda. Llegó la policía y lo trasladó a un centro de salud. El joven tiene antecedentes penales y se están investigando las causas de la balacera. Cambiamos ahora el ángulo de la información. Hoy se realizan las elecciones de la directiva de la Caja de Profesionales y también comisión asesora y de Contralor. Hay unos 70.000 habilitados para sufragar. Según informó la Corte Electoral, el voto es secreto, personal y no obligatorio. La información completa sobre la elección, incluido el plan circuital, el horario de votación, padrón de habilitados y hojas de votación, está publicado en la página web de www.corteelectoral.gov.uy. Según destaca Diario El Observador, se presentaron 34 listas ante la Corte Electoral. De esas, 17 son para el directorio, 6 para activos y 11 para pasivos. Estas elecciones estaban previstas para junio, pero se postergaron por la pandemia y se realizan en medio de una crisis financiera que vive la institución. Avanzamos con otros temas. El próximo jueves 28 de octubre, la Federación de Profesores de Secundaria dispuso la realización de un paro. La medida fue cuestionada por el ministro de Educación, Pablo da Silveira. Sabemos que FENAPES no es parte de la solución, es parte del problema. Entiende que es la única forma que tienen ellos de reclamar, de cierta forma de llamar la atención. No, no es la única forma que tienen, es la única forma que eligen y lamentablemente eso castiga a los alumnos, los mismos alumnos que se quedaron sin miles de horas de clase por un mal uso de las licencias sindicales.
Son todas cosas que lamentamos. Pero bueno, vivimos en una sociedad libre, ellos tienen el derecho a tomar esta clase de decisiones y son responsables de las decisiones que toman. Algunos comentan que es porque están haciendo ejercicio electoral porque se vienen las elecciones en el código. Yo no atribuyo intenciones nunca, creo que atribuir intenciones no le hace ningún bien al debate público, simplemente veo las decisiones que se toman y veo cuáles son sus efectos. Y el dirigente de FENAPES, José Olivera, fue consultado sobre los dichos del ministro con respecto al paro de docentes. Vemos parte de la nota con las imágenes del periodista de Radio Monte Carlo, Leonardo Sarro. Yo creo que el ministro de Educación está despeinado a pesar de que no tiene pelo. Hace mucho rato que el ministro de Educación no sabe cómo defender los intereses corporativos privados, particularmente del capital privado, del cual es un funcionario. Entonces, yo creo que hay comentarios que vienen de algunos actores del gobierno que no contribuyen en nada a generar las condiciones de un diálogo que permita encontrar soluciones a los problemas que hoy tiene la educación. El ministro tendría que hacerse cargo de los 56 millones de recortes en el ANEP, por ejemplo, que tuvimos este año. El ministro tendría que hacerse cargo porque hay limitaciones en la alimentación escolar. El ministro tendría que hacerse cargo porque hay hoy mayor cantidad de estudiantes por grupos y hay docentes sin trabajo. Esas son las cosas que el ministro tendría que responder, aunque obviamente no debiera intervenir directamente porque estamos hablando en este caso de la ANEP, que es un ente autónomo, en donde el ministro no debería tener injerencia más allá de su pretensión de ser el que maneja la perilla del mercado educativo, que es para esto que, entre otras cosas, en la LUC se introdujeron los cambios en el gobierno de la educación. Bueno, cambiamos de tema. Se percibe un aumento de casos de COVID-19 en niños menores de 12 años. En Progreso se registró en un brote en la escuela número 180 de Villa Felicidad. Hay 16 casos ya confirmados y varias personas en cuarentena. La alcaldía apoya a las familias con canastas de alimentos. En tu caso sos mamá de un alumno de la escuela, ¿no? ¿Cuándo te enteraste de esta situación? El miércoles de la semana pasada ya empezó esta situación de casos positivos. ¿Tu hijo cuándo lo hizo paro? A mi hijo lo hizo paro antes de ayer y ayer ya recibió el resultado que es negativo. Pero igual, es una situación bastante preocupante porque hay muchos niños con COVID, ¿no? Sí, hay muchos niños de varias clases y otros papás de otras clases también han decidido hisopar porque conviven juntos en la escuela, conviven con maestros, profesores, concurren todos al mismo comedor, al mismo patio. Y bueno, y ahora hay muchos casos más que hay niños para hisopar y padres y vecinos de acá de la villa, ¿no? Estamos preocupados, como está todo el barrio, y bueno, intentando respaldarlo de la forma que podemos. ¿De qué forma se asisten a las familias en este barrio, que en algunos casos son familias carenciadas? Bueno, muchos ya nos han solicitado la solicitud de canasta. Nosotros tenemos la trabajadora social, la parte de desarrollo humano, con la Intendencia, con el gobierno de Canelones, y bueno, estamos trabajando en el tema, estamos pidiendo apoyo en comestibles y en canasta para poder respaldar esto que se viene. Creemos que el 90% de la población en Progreso está vacunada, eso es una tranquilidad para nosotros, y si adquieren el virus va a ser mucho más leve de lo que podría haber sido. Y ustedes recordarán que ayer les informábamos que la reapertura se había concretado en la frontera entre Argentina y Uruguay. Esto por el puente que une Salto con Concordia, y Subrayado justamente conversó con los funcionarios sobre los requisitos impuestos por el vecino país para el ingreso al territorio argentino. Creo que es un paso fundamental que se ha dado de la apertura de ingreso hacia la República Argentina, que hasta el día de ayer eso no estaba habilitado. No sabría decirles si en un futuro se podría evaluar la alternativa de que no se exija el PCR. Por el momento sí se exige. Hoy no existe ninguna normativa migratoria que impida a una persona que ingrese a territorio argentino retornar en el mismo día. Lo que estamos pidiendo a la gente es básicamente el PCR negativo y el carnet de vacuna con por lo menos 2 dosis. Sin PCR negativo no pueden entrar, lo tienen que traer ya desde el Uruguay, hecho en las últimas 72 horas. O sea que las personas tienen que traer el PCR y el esquema de vacunación además. Exactamente, en caso de que les llegara a faltar una dosis de vacuna, se hace acá un testeo rápido.
pero sin el PCR no entra, no puede pasar. Es fundamental que lo traiga, PCR negativo. O sea que, ¿ha habido ya movimiento desde este primer día o piensan que la gente todavía se está preparando para venir? Ha habido algo de movimiento, pero hasta el momento no ha ingresado nadie por el hecho de que se encuentran con que no tienen el PCR negativo. En tanto, el ministro de Defensa, Javier García, anunció que se reforzará el número de personal en fronteras a partir del próximo 1 de noviembre para colaborar en agilitar los trámites de ingreso. Nosotros tenemos una prevista para el jueves una reunión de presidencia con la Secretaría de Presidencia, los ministerios involucrados, Turismo, Interior, Salud Pública. Nosotros estamos trabajando para lo que va a ser la apertura el 1 de noviembre, que esperemos que sea posible y al mismo tiempo sea el punto de lanzamiento de una temporada que queremos que sea lo más cercana a la normalidad posible, con los cuidados y los protocolos que hay que tener. ¿Cuánto se refuerza en cuanto a la vigilancia allí? ¿Va a haber más efectivo? Más efectivos en el sentido, digamos, de las Fuerzas Armadas, no, porque es nuestros puestos normales, sobre todo en el tema de prefectura, en lo que es los puentes. Sí va a haber un refuerzo a partir de un llamado que hicimos de, en torno, no me acuerdo el número exacto, de 15 o 20 personas, hizo un llamado abierto, etcétera, para reforzar los pasos de frontera, porque esperamos un flujo importante de argentinos y personas que ingresen al Uruguay. Entonces hay que reforzar sobre todo lo que es el área del litoral, ¿no? Allí, Fraiventos, Paysandú, también las fronteras en el este, en el Chuy. Así que se va a reforzar desde el punto de vista del personal de paso de frontera. Por su parte, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, tiene expectativas optimistas con respecto a la próxima temporada de verano y también exhortó a utilizar las redes sociales para denunciar precios abusivos. Yo creo que la apertura de fronteras nos va a permitir recuperar todo aquel vecino o turista que es fiel a Maldonado y que tiene una actitud siempre de fidelidad con Maldonado, que hace años que viene, que además lo debe estar extrañando. Bueno, esa gente va a venir. Va a faltar otra que por razones económicas no puede llegar, por una diferencia de cambio grande, pero hay mucha gente con ganas de pasar un rato descontracturado en el departamento y con expectativas positivas también. Mirá que eso, ir a un lugar donde uno se sienta con libertad y con respeto y protegido también, porque acá en Uruguay y en Maldonado está todo el mundo vacunado y eso también es bueno para el turismo. Entonces yo soy optimista. ¿Piensa que se pueden disparar los precios? No, la gente está necesitada por un trabajo y va a cuidar los detalles. Capaz que hay algunos que se hacen locos siempre y bueno, hay que señalarlo, ¿no? El que se haga el loco hay que señalarlo y decirle, mirá. Yo me acuerdo que una vez un comercio se hizo el loco con un valor de unos chivitos y no sé qué, y lo prendimos fuego y todo el mundo se corrió la ola, y hoy con las redes te escrachan en 2 minutos y haces una macana, así que si alguno se hace el loco y cobra de más, bueno, usemos las redes para eso, para defender a los buenos comerciantes y a los que son sensatos. Bueno, retomamos un tema que les adelantamos en títulos. En Montevideo las mujeres ganan en promedio 18,4% menos que los hombres. Esto según un informe realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos. Su presidenta, Laura Raffo, dio detalles de la investigación que se presentó en el día de ayer. Y lo que nos pareció importante es ver cómo en los distintos barrios, en los distintos municipios, la gente tiene diferente nivel de inserción laboral, es decir, tienen ingresos muy diferenciados, tipo de ocupaciones muy diferenciadas. Hay que hacer mucho hincapié en la diferencia que hay en los territorios. Entonces, por ejemplo, tenemos municipios, por ejemplo, como el D, donde está Casaballe, como el F, la zona de Punta Rieles, de Maroñas, donde los jefes de hogar tienen ingresos que no llegan a los 2 salarios mínimos. Sin embargo, en otros municipios como el CH, Positos, La Blanqueada, Punta Carretas, los jefes de hogar ganan más de 3 salarios mínimos. Estas diferencias son mayores si se toma en cuenta el género. En promedio, el ingreso de las mujeres es un 18,4% menor que el de los hombres. Sin embargo, la diferencia salarial es más amplia en los municipios de nivel socioeconómico más alto.
En el CH, donde el 43% de los jefes de hogar son universitarios, la brecha salarial por género es de 26%, mientras que en el municipio F es del 11%. Y lo que más nos importa de este estudio que estamos presentando para ponerlo al debate y para que contribuyan todos los partidos políticos a proponer soluciones es la importancia de hacer políticas en el territorio que sean diferenciadas según la problemática de cada barrio y de cada municipio. Hablamos ahora del Instituto Nacional de Estadísticas, que comenzó un plan piloto para el censo 2023. Su director, Diego Aboal, contó los detalles. Hoy salimos a calle y vamos a estar recorriendo las calles de Montevideo, de algunas zonas de Canelones y también de La Valleja durante los días que nos resta de octubre y el mes de noviembre básicamente. Básicamente vamos a recorrer unas 100 zonas, que son básicamente unas 100 manzanas, para hacer chequeos de las viviendas. Hemos hecho un trabajo de escritorio, localizándolas y demás, pero va a haber un reconocimiento en la calle y además a unas 30 manzanas vamos a hacer entrevistas que van a ser en dos modalidades: entrevistas comunes y corrientes como las que estamos acostumbrados de golpear las puertas, pero también vamos a permitir un autollenado web del cuestionario censal, que esto es nuevo en Uruguay, es la primera vez que se realiza. Le va a llegar, digamos, un comunicado, las recorridas que estamos haciendo hoy de verificación de viviendas, hoy y en los próximos días, en algunas de ellas vamos a dejar, digamos, material indicando que vamos a ir a esos hogares. El objetivo del INE además es acercarse a las personas y colaborar en lo que pueda para facilitar el trabajo de, tanto el autollenado web como, hacer que la experiencia del llenado del censo sea lo más fácil posible. Bueno, seguimos con otras noticias, una que publica desde hace algunos minutos Montevideo Portal, y es que un joven de 20 años fue condenado en la localidad de Dolores, en Soriano, por un delito de abuso sexual especialmente agravado en calidad de autor y a título de dolo directo, hecho que ocurrió en agosto del año pasado. Según el resumen del caso publicado por el medio sorianense Agesor, la víctima es una joven de 15 años que anteriormente había mantenido una relación sentimental con el atacante. De acuerdo con la citada crónica, el sujeto emboscó con dos cómplices a la menor cuando ésta caminaba por la costanera de la ciudad. Los dos sujetos fueron reconocidos por la víctima como personas que frecuentaban el terreno donde vivía el tío del agresor, pero no pudo identificarlos a cabalidad porque ignoraba sus nombres. Ese día, este joven de 20 años y sus compañeros insultaron a la menor para luego arrastrarla a un sitio apartado a la vista de posibles transeúntes. En ese momento uno de los cómplices decidió marcharse, pero los otros dos siguieron adelante con lo que maquinaban y violaron al adolescente. Mientras abusaba de la joven, su exnovio de 20 años le decía: "Esto es por lo que le hiciste a mi tío", en referencia al pariente antes mencionado y conocido de los otros dos atacantes. El informe detalla que el tío en cuestión debió abandonar por orden judicial la casa en la que vivía y usar tobillera electrónica debido a una denuncia por amenazas de muerte que había proferido contra la familia de la víctima. La casa de este hombre estaba en el mismo terreno que la de la familia de la denunciante y existían diferencias entre ambas partes por cuestiones relacionadas a la propiedad. Ahora, la venganza fue contra esta joven y de esta manera terrible, ¿no? Esto es por lo que le hiciste a mi tío, fue, lo esgrimido entonces por el agresor al momento de la violación, tema que ya está entonces en la justicia. Vamos ahora a otro tema. Tras 70 años, dos hermanas se reencontraron en el municipio de Isidoro Noblía, en Cerro Largo. Conocemos la historia de Blanca, de 89 años, y Susana, de 82. Hacía años, que por alguien a veces preguntaba por la familia, pero no sabían, como en la séptima, que era medio lejos de la ciudad de Tacuarembó, ¿no? ¿Era una zona rural? Sí, una zona rural, sí. ¿Cuántos años tiene ahora usted? 89.
¿Recuerda cuándo fue la última vez que vio a su hermana? Yo hace... ¿Eran niñas? Sí, chicos éramos niños de escuela. La vida le da la posibilidad de encontrarse con una de sus hermanas. Con una, sí, la que va quedando, 82 años tiene ella, que es la menor. ¿Ha pensado qué le va a decir cuando la ve? Sí, hay que hablar y hablar. ¿No la veía su hermana desde que era muy pequeña? Sí, nunca, no la conocía, prácticamente no la conocía. ¿Y se llevó la sorpresa cuando su hijo le dijo que había encontrado una de sus hermanas? Sí, la verdad que sí. Y me mostró la foto y todo, yo dije, ¡ay, son muy igualitas!, dije yo. Bueno, ¿estás contenta, Blanca? Sí, yo sí, muy contenta de haberlos visto, que vinieron, porque hace tiempo lo estaba esperando, porque él decía que venía, pero yo miraba, digo, ¿de qué color será el auto? ¿Será rojo? ¿Será qué? Yo cuidaba de acá, digo, él va a aparecer, pero... Bueno, así que ahora el corazón y el alma contenta. Sí, ahora va a quedar más contento el corazón, porque sí. Qué ternura, sí, divino ese encuentro, realmente. ¿Sabés lo que es 70 años sin ver a una hermana? Y qué parecidas, ¿no? Porque las dos con el mismo corte de rostro. Bueno, seguimos adelante ahora con esta recomendación.